Saludos cordiales. En primer lugar, agradecer a los organizadores del evento la posibilidad de compartir algunos saberes con respecto a esta temática y especialmente al doctor Gabino Vargas. He titulado mi compartir conociendo la transcomplejidad. Así que es para mí un honor, un placer presentarles la transcomplejidad con estos 3 libros que diríamos donde están los fundamentos de este pensamiento. El primero lo escribimos, lo finalizamos en el 2005 y sale con el año 2006. Y los otros 2 fueron entre el 2015 y el 2016, donde planteábamos cuál era la evolución que había tenido este pensamiento desde el 2005 y cuáles eran las perspectivas a futuro. Para explicar cómo se originó este pensamiento, quise empezar con esta lámina donde vemos ejemplos de pobreza y de delincuencia. ¿Qué temas más complejos, igual como mucho que se nos pueda ocurrir, que si queremos investigar, y de hecho se ha estado investigando durante mucho tiempo la pobreza y la delincuencia, es muy difícil que se pueda abarcar desde una sola perspectiva. Entonces, creo que la realidad es la que ha hecho posible este pensamiento, porque entonces necesariamente al investigar en estas temáticas requiere un abordaje transdisciplinario, requiere un abordaje de complementariedad metodológica, teórica, de enfoques, y eso es lo que nos llevó a plantearnos el pensamiento transcomplejo como una visión de complementariedad investigativa. Esta mirada entonces, que yo he llamado transcompleja, implica que estas realidades que nos hemos planteado las tengamos que ver necesariamente desde el ámbito de las ciencias naturales, con lo que tal vez se ha considerado que son sus métodos más adecuados, que son los métodos cuantitativos, desde las ciencias sociales con sus métodos cualitativos, aunque sabemos que ningún método es exclusivo de un tipo de ciencia, y desde lo que hemos denominado ciencias espirituales, que evidentemente también pueden ser tratados con métodos cualitativos, pero no descarta los métodos cuantitativos, y que hemos denominado en una dialéctica, en una sinergia, que mediante la reflexión profunda va a dar origen a una matriz epistémica multidimensional. Pudiéramos entonces definir la transcomplejidad como una cosmovisión de complementariedad de teorías, autores, paradigmas, enfoques y métodos, entre otros, sin desmeritar ni descalificar ninguna postura, porque todo va a depender de la realidad que queremos intervenir, investigar, revisar. Fíjense que no nombré cosmovisión investigativa, sino una cosmovisión, porque si bien es verdad que lo planteamos como cosmovisión investigativa en el 2005, que fue cuando surgió nuestro primer libro que ya les mostré, a medida que hemos avanzado en el tiempo, nos hemos planteado este pensamiento mucho más amplio, que no necesariamente es solo investigación. Este pensamiento entonces implica un cambio en la mirada, la intersubjetividad, el diálogo, preguntas distintas, diferentes racionalidades, multiplicidad del lenguaje, otras sensibilidades que nos permiten entonces asumir la realidad, esa realidad compleja que cada día vivimos de una manera más profunda, más amplia, y con otros elementos que no son los tradicionales del razonamiento que venimos manejando, sino incluir entonces la intuición, la imaginación, la inventiva y la creatividad. Este pensamiento entonces da origen a la transciencia, una nueva ciencia transcompleja que se basa en redes e interrelaciones y en pensamientos y acciones, y que genera un conocimiento aproximativo y referencial de creación y validación, en un equilibrio entre el consenso y el conflicto, que se sostiene sobre 4 bases: la racionalidad, el empirismo, la creatividad y la imaginación.
y que es producto de múltiples epístemes como la comprensión, la explicación, la transformación y la creación. El conocimiento transcomplejo que se genera, que ya había dicho que era aproximativo y referencial, implica entonces una complementariedad de pensamiento científico y cotidiano de elementos biológicos, afectivos, sociales, históricos, antropológicos, políticos, económicos y por supuesto los elementos éticos y espirituales. La investigación transcompleja entonces es asumida como un acercamiento entre el hombre y la naturaleza, que implica la comunicación entre el conocimiento científico y la reflexión filosófica, el reconocimiento de los múltiples niveles de la realidad, de la incertidumbre, la imaginación, la afectividad y la creatividad, la ciencia y el arte, es decir, entonces una integración de saberes. Si les estoy presentando el pensamiento transcomplejo, no podía dejar de hacerlo con sus ideadores. En esta lámina de alguna manera he tratado de representar algunos, reconociendo que no son todos los que voy a poder nombrar, pero también quiero señalar que hoy en día podemos tener representantes en varios países del mundo. Así, este evento es un ejemplo de ellos, donde podríamos nombrar algunos, pero vamos a nombrar solo al doctor Gavino por los momentos. Desde Ecuador tenemos al doctor Dávila, desde Colombia tenemos a la doctora Viviana y desde Perú al doctor René Pérez. Obviamente que sus creadores, y eso lo digo con mucho orgullo, están en Venezuela, y voy a nombrar algunos de ellos, como la doctora Nancy Chavino, nuestra vicepresidenta de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, que ha venido tratando de fundamentar una transepistemología del pensamiento transcomplejo. El doctor Balsa, que se ha movido dentro de diferentes temas, pero que lo ubiqué en la espiral recursiva de la gerencia y la gestión. El doctor Sá con su filosofía transcompleja y la doctora María Estela con su ética de la transcomplejidad. La doctora Alisa Lugo ha venido fundamentando la educación transcompleja en América Latina y específicamente el currículo transcomplejo. La doctora Rosana Silva, la doctora Noelia Alfonso y la doctora Sandra Salazar se han movido en lo que hemos llamado los ejes transversales de la transcomplejidad, especialmente la doctora Sandra con el lenguaje transcomplejo, Rosana con el ámbito de salud y la doctora Noelia con el ámbito del derecho. Y dejé para última, porque la van a tener pronto cerquita, a la doctora Gualesca Perdomo, que ha venido trabajando con lo que ella llama el hilo tecnológico de la transcomplejidad. Como les dije, hay muchas personas que están trabajando, que han trabajado desde hace mucho tiempo en el pensamiento transcomplejo, pero imposible que los pueda nombrar hoy todos. No me nombré yo en la lámina anterior, pero evidentemente que he venido trabajando en la educación y tratando de producir una transmetodología del pensamiento transcomplejo. Así, desde el comienzo me propuse demostrar que es un paradigma, o como lo podemos llamar hoy, un transparadigma. Entonces, entre sus dimensiones, tenemos que su teleología es explicar, comprender, transformar y recrear una nueva realidad. Ahí vemos entonces la complementariedad de finalidades de esta postura transparadigmática. En su ontología asume la realidad como compleja y vemos un pensamiento de Fraca 2006 que señala que la realidad se encuentra en el espíritu y este a su vez se halla en la realidad. Desde el punto de vista de la dimensión epistemológica, pareciera conceptuarse la realidad y el sujeto de investigación en un solo tejido en el cual no es visible el uno del otro. Entonces esta postura yo le he llamado la subjetividad caleidoscópica, tomando este nombre, esta denominación de una pensadora argentina, Denise Nahumovich, que si bien no habla de transcomplejidad, me pareció que era súper acertado esta denominación. Y desde el punto de vista metodológico, evidentemente he venido construyendo un itinerario que va a depender de la realidad que se investiga, pero que para mí necesariamente implica complementariedad metodológica, la reflexión profunda y el trabajo en equipo, que hemos venido llamando intercolaboración. La lámina anterior, que la construí más o menos en el 2009,
por supuesto he ido evolucionando y eso me permitió, junto con la doctora Rosana Silva, crear ahora en el 2021 esta matriz epistémica transcompleja que tratamos de representar en un árbol donde por supuesto las raíces constituyen esa cosmovisión amplia que implica una trasciencia y que pudiera desde un punto de vista investigativo representarse en el enfoque integrador transcomplejo, reconociendo que no necesariamente es el único enfoque. Y entonces podemos ver en el medio de las dos ramas los principios que sustentan este enfoque integrador transcomplejo y en las ramas, ¿verdad? Vamos a decir, fundamentación epistemológica y metodológica. Y entonces podemos ver así que el pensamiento transcomplejo es dialógico y dialéctico, crítico y creativo. Y que eso implica necesariamente una razón trans, que es lo racional, pero también lo intuitivo, imaginativo. Por supuesto, implica la complementariedad cuanti-cualitativo en una postura dialéctica de complementariedad que necesariamente implica un nuevo lenguaje que va a poder dar cuenta de ese pensamiento que yo les dije que se construye en intercolaboración. Profundizando un poco o ampliando un poco lo que sería la postura metodológica de este pensamiento, la doctora Chavino creó el concepto o la denominación de transmétodo que los diferentes autores hemos venido construyendo su definición y entonces señalo acá que se construye en el hacer y que requiere sistematicidad y apertura hacia otros puntos de vista, que es una vía de indagación cambiante y en construcción, y que implica la complementariedad de métodos que necesariamente implica trascender la dicotomía quanti y quali. Por eso no puede haber un único método, y hay muchas personas que se acercan y dicen que hemos hecho mucho, que hemos teorizado mucho, pero que hace falta una praxis más concreta. Es que no puede haber, el día que logremos esa praxis concreta se acaba la transcomplejidad, porque precisamente lo que he venido señalando es que es una realidad en construcción y que cada vía metodológica va a depender de esa realidad y de quienes están involucrados en esa realidad y quienes están investigando la realidad. Entonces decía yo que cada realidad va a depender de lo que ella requiera y del equipo de trabajo, porque necesariamente tiene que ser un equipo transdisciplinario. Y entonces, de acuerdo a la disciplina, ese pensador va a poder contribuir a la comprensión de esa realidad que se estudia. Necesariamente entonces implica un cambio de pensamiento, una evolución en el modo de pensar que se va a dar a través de la práctica y de la experiencia, de la interrelación de conocimientos, que implica aprender del otro y fundirse con él, diálogo continuo, múltiples perspectivas que se entrecruzan saberes y subjetividades. Evidentemente implica el respeto profesional, la capacidad de apertura, el interés especial por el ser humano, la complejidad de interacciones, y esto es un proceso que no se da de una sola vez, que implica paciencia, perseverancia, compromiso e imaginación. En estas láminas hemos ido presentando fotos de los diferentes grupos de pensadores de RD en diferentes momentos, y eso evidencia que esto que yo estoy hablando del trabajo en equipo no es algo que lo inventé yo para esta presentación, sino que lo hemos vivenciado a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar y yo decía que era necesario la complementariedad metodológica e intentamos hacer una investigación donde elaboramos un instrumento cuantitativo y un instrumento cualitativo, y que una amiga que hoy en día por supuesto tiene un pensamiento totalmente evolucionado decía: yo no entiendo qué van a hacer ustedes con esas preguntas abiertas, cómo van a tabular eso. Pero justamente, fíjense que yo dije que implica una evolución del pensamiento y que eso se aprende con la experiencia, y que implica, por supuesto, un compromiso y perseverancia. O sea, que no nos vamos a hacer equipo porque hoy nos conozcamos y porque hoy decidamos
que vamos a emprender un camino en la transcomplejidad, sino que eso implica tiempo y paciencia. Y por supuesto el deseo de cambiar. Hay una persona que cada vez que me ve dice, Crisálida, ustedes han logrado grandes cosas, pero tienen que dar un salto cuántico hacia lo operativo, porque son de esas personas que, como les decía, insisten en que hay que decir cómo se hace una investigación tan compleja. Entonces yo pensando en esa respuesta, yo decía, quieren algo más operativo que estos productos, y esto apenas es una muestra de lo que hemos escrito desde el 2005 hasta el 2022, porque ya en el 2022 se han generado algunos libros. Diríamos que uno de los logros es que al comienzo los que publicábamos era solamente los miembros de RDI y principalmente a lo mejor los que mostré en las fotos, pero que hoy en día tenemos gente produciendo en diferentes países del mundo. Entonces, bueno, aquí también te pueden ver otras fotos de grupos de la gente de RDI, lo que muestra que lo que estoy diciendo es real, no es un sueño. Bueno, se podría decir que es un sueño hecho realidad, que sigue en construcción, porque los sueños nunca se acaban. Podemos entonces concluir que la propuesta transcompleja surge de la complejidad y diversidad del mundo, que implicó necesariamente una apertura al diálogo entre formas de conocimiento. Como les decía, evitando la descalificación mutua y que implica nuevas configuraciones de conocimiento. Una actitud de cuestionamiento, un debate permanente y abierto, obviamente una red de intervención y la intercolaboración, lo que necesariamente implica complementariedad epistémica y metodológica. Después de nosotros de alguna manera descubrir lo que era el pensamiento transcomplejo y hacer las producciones de las cuales les hice una muestra, siento que de alguna manera hemos logrado nuestro objetivo cuando nos propusimos crear la red de investigadores de la transcomplejidad para divulgar este pensamiento, lo cual lo hemos hecho a través de conferencias, ponencias, cursos, diplomados y postdoctorados. Entonces, hoy yo quiero preguntar a este escenario, ¿qué es la transcomplejidad? Y quisiera que la respuesta me la enviaran en unas 3 cuartillas, de tal manera que si nosotros logramos 50 cuartillas podemos construir un libro y en un próximo evento yo pudiera decir, este libro es producto de un evento como este, pero en Bolivia. Qué interesante sería esto. Fíjense que esta lámina la ilustramos con un libro que hicimos respondiendo a preguntas que nos hacen en eventos como este. Bueno, seguidamente les dejo los contactos donde pueden enviar su respuesta a la pregunta y el que se quiera alargar más bien recibido será. Estamos a la orden para cualquier consulta. Por supuesto también tienen mis correos personales, crisvillegas1@hotmail.com e igual gmail.com. De nuevo, pues un gran agradecimiento a nuestros amigos bolivianos y un saludo cordial desde Venezuela. Bendiciones.